El Gabinete de Seguridad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó nuevos planes para ampliar la ofensiva militar en Gaza. Según el ejército, las fuerzas israelíes atacarán al grupo islamista Hamás en nuevas zonas de la franja, buscando la conquista del enclave palestino, según una fuente gubernamental consultada por la agencia de noticias AFP. Horas antes de la decisión, el ejército había anunciado la movilización de decenas de miles de reservistas. Recordemos que Israel intensificó sus bombardeos y amplió las operaciones en Gaza desde que rompió el cese al fuego el pasado 18 de marzo. Según dice, el objetivo es eliminar a Hamás, grupo considerado terrorista por Europa y Estados Unidos, y obligarlo a liberar a los rehenes aún cautivos. Queremos analizarlo con nuestra periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv y con el periodista especializado en Oriente Medio, Francisco Garrión, desde Madrid. Ahí los veo los dos en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Maya, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué se sabe del plan israelí con el que el gobierno de Benjamín Netanyahu busca expandir sus operaciones en Gaza? Nicole, pues sabemos básicamente lo que tú has dicho. No es una declaración oficial, pero sí oficiosa. Es un oficial, representante del gobierno, que está relacionado con la votación que hubo anoche, que ha filtrado hoy a la prensa que esto es lo que va a pasar. Se veía venir, ¿no? Han estado llamando a filas a las decenas de miles de reservistas que mencionaste. Y además el gobierno lo ha estado repitiendo en muchas ocasiones, que este es uno de los objetivos. Ahora ya queda claro que esto es lo que va a pasar. No se saben los detalles, como en tantas otras cosas la comunicación no es transparente, y más en este caso que levanta tantas opiniones adversas también aquí en Israel. Se sabe que van a atacar otras zonas de Gaza. Netanyahu dijo, según este representante, que no van a ser más redadas localizadas como ha sido hasta ahora, sino que va a ser una ocupación militar y presencia permanente israelí en la franja de Gaza. También ha dicho que sigue adelante con los planes de Trump de la ubicación voluntaria de gazatíes. Y que esto va a durar muchos meses. Esto lo dijeron ayer. Claro, un punto muy importante el que mencionas, Maya, porque según Netanyahu este plan es diferente a los anteriores porque supone pasar del método de incursiones a la conquista de territorios y la permanencia en ellos. Una decisión que se tomó por unanimidad allá en Israel. Me pregunto, Maya, ¿no hubo absolutamente ninguna voz crítica al interior del gobierno y cómo justifican esta decisión? No sabemos tanto qué es lo que se dijo en esa reunión, salvo lo que se ha filtrado. Hubo disensión, pero no con respecto a la ofensiva renovada en Gaza, sino que hubo disensión con respecto a la ayuda humanitaria a Gaza. Se aprobó que tiene que entrar ayuda humanitaria en Gaza y hubo un ministro en particular, Itamar Ben-Gvir, del partido Poder Judío, supremacista judío, que disiente de la decisión del gobierno y le parece que tampoco hay que meter ayuda humanitaria y que preguntó allí, según este oficial, que por qué tenemos que ayudar a nuestros enemigos. Hubo una discusión, parece que el jefe del ejército, Yael Zamir, le dijo que sus opiniones son peligrosas y Netanyahu intervino diciendo que los ministros tienen derecho a expresar sus opiniones. También estaba la fiscal general del Estado que dijo que estamos obligados por derecho internacional a proveer de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y la opinión esta de Ben-Gvir también cuando dice esto que no se puede ayudar a los enemigos es algo que resuena también bastante aquí en Israel, que hay una especie de equiparación en Israel y en el mundo, que Hamás son los palestinos y palestinos son Hamás, cuando es clarísimo que no es así. Entonces, ¿cómo justifica este gobierno esto? Pues un poco pensando de esta manera y también diciendo que solamente la fuerza va a ser lo que traiga a los rehenes de vuelta. Creen que van a doblegar a Hamás a la fuerza, no permitiendo la ayuda humanitaria o permitiéndola de manera sectorial y con la fuerza de las bombas, que de este modo tal vez Hamás se avenga a negociar. Francisco, me gustaría ir contigo. Netanyahu insiste en que no cesará hasta lograr un triunfo pleno y total sobre Hamás, como ya lo adelantaba Maya, utilizando la fuerza. ¿Qué tan factible es derrotar a Hamás, considerando que en apenas 2 días ya se cumplen 19 meses de guerra?
Bueno, yo creo que la respuesta está en la propia pregunta, ¿no? Han transcurrido 19 meses de guerra y la demostración de hoy, la decisión de Netanyahu, lo que confirma es su derrota, ¿no? Es una derrota militar y una derrota política. Es imposible derrotar a Hamas, es imposible disolverlo, pero eso incluso lo piensan sectores políticos israelíes. Yo hablaba hace unos meses con alguien que fue ministro israelí y decía que esa batalla final, esa victoria definitiva sobre Hamas es ingenua, es infantil y la mantiene Netanyahu porque sirve a sus intereses políticos de permanecer en el poder y de mantener unido y cohesionado. Estamos viendo que esto implica, como decía Maya, una perspectiva de más guerra, de más meses de implicación de Israel en la guerra. Hace apenas una semana aparecía una encuesta, un ranking mundial. Israel es hoy el país que más gasta en armamento militar, un 65% de incremento en 2024, y esa solución militar no va a traer la solución definitiva. Insistir en el plan de desplazamiento forzoso en contra del derecho internacional y del derecho humanitario no cuenta con el apoyo internacional necesario, a pesar de tener el placer de Donald Trump. Y estamos en ese mismo callejón sin salida que supuso los ataques del 7 de octubre y lo que ha sucedido desde entonces. Hay más de 50.000, habría otros 10.000 bajo los escombros de un enclave, de una zona reducida completamente a escombros y a reconciliación de israelíes y palestinos, que debería ser la solución a un siglo, ¿no?, de historia de enfrentamiento. Maya, me gustaría que profundicemos en el tema de los rehenes, porque las familias de los rehenes denuncian que ampliar las operaciones en Gaza los pone en grave riesgo. ¿Se pueden esperar más intercambios de rehenes por presos palestinos, como lo vimos en los meses anteriores, o lo ves improbable luego de que Israel rompiera el alto el fuego en marzo? La verdad que como observadora lo veo improbable. Esto parece que va hacia lo que va. No solamente el Fórum de Familiares de Rehenes, que es el que aglutina a la mayor parte de los rehenes, pero no a todos. Dijeron hoy que lo llamarían el plan Smotrich más que el plan de renovada ofensiva en Gaza, porque eso es lo que quiere este ministro de Finanzas, así como Itamar Ben-Gvir. Y que dicen también que va en contra de lo que desea el 70% de la población israelí. Más o menos eso es lo que han dicho algunas encuestas, otras dicen que son el 56%, pero hay una mayoría de israelíes que considera que la guerra no es la manera de traer a los rehenes. Y no solamente eso, incluso el nuevo jefe del ejército, Eyal Zamir, que mencionábamos antes, que no es ninguna paloma tampoco, dijo en esta reunión de gabinete que se filtró lo que dijeron algunos miembros, que se temía que esta renovada ofensiva fuera a costar la vida a los rehenes. Y hay aquí una diferencia entre el escalafón político, que está más o menos convencido, o eso es lo que dice, que es la única manera de solucionar este asunto, y el ejército, o sea, acabar con Hamas, que ese es el objetivo, eso lo dice Netanyahu en cada intervención, y el ejército sigue diciendo que el objetivo primordial es el devolver a los rehenes. Y en esto se divide la sociedad en estos momentos y se está viendo como que vamos hacia un lugar en el que no es seguro que ninguno de esos 24, o no se sabe cuántos están vivos, vayan a poder regresar de esta manera. Y Francisco, según esta misma fuente consultada por la agencia AFP, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaría apoyando la idea del presidente estadounidense Donald Trump de promover la inmigración voluntaria de los gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto, como ustedes ya lo mencionaban recién. Me pregunto, ¿es esto factible? Porque ambos países, tanto Jordania como Egipto, han manifestado reiteradamente su oposición a esta propuesta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, igual que el anuncio de derrotar a Hamas no es realista, es utópico. El plan de forzar el éxodo masivo de los gazatíes hacia Jordania y Egipto tampoco lo es, por muchas razones. Para ambos países es una línea roja el poder acoger a 2 millones de gazatíes en sus propias fronteras, dentro de sus propias fronteras. Yo estuve hace unas semanas en Jordania y Jordania es un tema de Estado, ¿no? Implica aceptar más palestinos de los que han ido acogiendo desde el 67
desde la Primera Guerra Israelí, implica cambiar el porcentaje y cambiar el censo del país y cambiar los equilibrios internos de un país enormemente sensible y delicado, con enormes problemas de recursos hídricos y de recursos también naturales, ¿no? No puede acoger más población y tampoco puede cambiar el porcentaje entre palestinos y jordanos. Ese es el caso de Jordania. En el caso de Egipto sucede además que el plan pasaría por establecer campos de refugiados, por ejemplo, en la península del Sinaí, y recordemos que el régimen egipcio de Fatah al-Sisi ha tardado años en pacificar el Sinaí, una zona de enorme complejidad, de orografía muy compleja, muy remota del Cairo, y en la que se habían hecho fuertes sucursales yihadistas, y la denominada provincia del Sinaí del autoproclamado Estado Islámico, ¿no? Ha tardado años en pacificar la zona a través de medidas muy impopulares contra su propia población, que han implicado el desalojo de miles de personas, la creación de una zona de colchón con Gaza, y tampoco está dispuesto a acoger a refugiados. Además, es una línea roja histórica de un país que también, como Jordania, tiene enormes problemas de sobrepoblación y de recursos limitados para su propia población. En ambos casos son dos países aliados de Estados Unidos. Trump ha llegado a amenazar a ambos con cortar la ayuda multimillonaria que reciben sus ejércitos y los gobiernos respectivos de Jordania y Egipto, pero en ninguno de los dos casos, ni en Amán ni en el Cairo, se contempla, incluso bajo la presión de Trump y de sus represalias, acoger más refugiados. Consideran que el tema palestino debe resolverse, porque además este paso de aceptar esos refugiados implicaría además contar con el rechazo absoluto de la población, es decir, que estarían además jugándose su propio futuro como regímenes políticos estables, el reino hachemita de Abdalá y el régimen egipcio militar de Abdel Fattah el-Sisi. Es decir, les va la vida en ello y se van a negar y van a seguir defendiendo que es una línea roja que no se puede pasar. Maya, tú ya adelantabas de que el Gabinete de Seguridad israelí también aprobó la posibilidad de una distribución humanitaria en la franja, pero insistió en que actualmente hay suficientes alimentos en el territorio palestino. ¿En qué consiste la propuesta israelí y cómo ha sido recibida, Maya? De nuevo, solamente nos han dado un titular. Han aprobado esa ayuda humanitaria y han sugerido que va a ser hecha a través de empresas internacionales. El debate que ha habido en los últimos días también de los detractores y los proponentes de la propuesta, que paradójica o no paradójicamente es la extrema derecha del gobierno, que proponía que fuera el propio ejército el que repartiese esa ayuda humanitaria. Es algo a lo que se niega gran parte del espectro político de aquí. Supone una tarea diferente a la que está haciendo el ejército ahora, además repartir la ayuda humanitaria, y da un contexto todavía, si puede ser, más complicado de sobrellevar si fuera así. El caso es que lo que han dicho que serán empresas internacionales, pero no han dado ningún dato. Lo que sabemos es que llevan 9 semanas sin entrar nada en la franja. Las cocinas comunitarias no funcionan, las panaderías tampoco. Y hay ministros del gobierno como Ben Gvir que aseguran que no hay escasez de alimento porque Hamás sigue activo y se ven bien y alimentados. Y lo que nos lleva de nuevo a lo que se crea en estas situaciones, ¿no? Cuando no entra alimento en un lugar, pues hay mafias, y pues Hamás está haciendo lo que hace desde el principio de la guerra, revendiendo la ayuda humanitaria, como revende la harina y las tiendas de campaña y todo eso, que yo misma he conocido a algún gazatí que me dijo que había comprado por mucho dinero su tienda de campaña en la zona de Mawasi, a alguien de Hamás, y que le costó mucho, y que ponía una etiquetita que era de ayuda humanitaria de la ONU. Esto es lo que está pasando, no solamente Hamás, hay muchas más bandas y hay más grupúsculos ahí en la Franja de Gaza que hacen estas cosas. Y sí, no sabemos cómo se va a materializar eso, pero la cuestión es que hay una obligación y parece que van camino a cumplirla, pero hay que ver cómo van a ser esos detalles.
Me gustaría que cambiemos de tema, aunque está directamente relacionado, porque los rebeldes hutíes de Yemen han intensificado sus acciones contra Israel, según afirman, en solidaridad con los palestinos. Este lunes, de hecho, anunciaron que impondrán un bloque aéreo global sobre Israel mediante ataques contra sus aeropuertos. De hecho, varias aerolíneas ya han cancelado sus vuelos. Maya, tú que estás ahí en Tel Aviv, ¿qué se ha comentado? ¿Son ahora los hutíes percibidos como una amenaza real para Israel? Bueno, ellos llevan lanzando misiles a Israel desde el principio de la guerra y han bloqueado el comercio marítimo, ¿no?, del Mar Rojo. Hay repercusiones internacionales de sus acciones. A nosotros nos llegan sus misiles de largo alcance. Creo que Israel en realidad nunca ha percibido que sus enemigos, los proxies de Irán, sean tan enemigos como el propio Irán. Lo que se está comentando, lo que comenta el primer ministro, lo que dijo ayer es que van a devolver el golpe del misil de ayer, que recordemos no logró ser interceptado ni por los misiles interceptores israelíes, el Arrow, ni por el sistema avanzado de misiles contra misiles americano que está instalado aquí. No se sabe qué es lo que pasó todavía, un fallo técnico del propio misil que no consiguió dar en el blanco ni el israelí ni el americano. Ese misil cayó en una arboleda y hizo un agujero de 15 metros de profundidad y tal. Hubiera caído un poco más allá, en la terminal 3 del aeropuerto, pues hubiera sido un desastre. Con esto quiero decir que el peligro existe, no está inventado. Ellos verdaderamente tiran misiles y los tiran bastante a menudo. En la última semana, ¿no?, desde el viernes, han sido 5 y vienen de 2.000 kilómetros y pico de distancia. Si no hubiera cúpula de hierro o estos sistemas de defensa, pues Israel no tendría el aspecto que tiene ahora, tendría más bien el aspecto de nuestros vecinos, o casi. Con lo cual, el peligro existe. Que se los tome muy en serio a los hutíes, no sabría decir. Se toman más en serio a Irán, de quien piensan y están convencidos de que los hutíes siguen instrucciones de Irán, lo cual tampoco es súper seguro. Así que, pero sin embargo, realmente han conseguido hacer un estropicio en la cuestión de los aviones y se han detenido algunas aerolíneas, no todas, ni por tiempo indefinido. Esto se está acabando hoy. Pero representa un nuevo factor de estrés. Precisamente, Irán condenó este lunes las recientes amenazas de Israel y Estados Unidos en su contra y advirtió de las consecuencias de cualquier agresión al rechazar las acusaciones de estar detrás de las acciones militares de los hutíes de Yemen. Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿Estamos ante una nueva escalada del conflicto en la región? Bueno, yo creo que habría que ser comedido, ¿no? Hemos pasado 19 meses de ofensiva en Gaza, hemos visto momentos muy delicados, muy sensibles, ataques recíprocos entre Teherán y Tel Aviv. Lo que sí es cierto es que el momento en el que se encuentra hoy Irán, el régimen teocrático iraní, es muy delicado, internamente y externamente. La guerra les ha causado enormes dolores. Es hoy un régimen mucho más débil. Podemos hacer un repaso rápido, ¿no?, por su eje de la resistencia que ha promovido durante décadas a partir de la fuerza al-Quds, el brazo externo, ¿no?, el brazo internacional de Irán en la región. Hezbollah en Líbano está muy debilitada, ha perdido la gran parte de su cúpula directiva, ha perdido además el peso central y político que tenía en los gobiernos libaneses. Algo parecido sucede en Siria. Irán ha perdido a un aliado como era Bashar. Bueno, Maya, al parecer perdimos el contacto con Francisco Carrión. De todas formas, alcanzamos a realizar esta entrevista. Muchísimas gracias, Maya Siminovich desde Tel Aviv y Francisco Carrión desde Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima vez.